cómo el Señor Jesús quita a los suyos el miedo a la muerte? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con el día tiene 12 horas? ¿En qué sentido el Señor Jesús compara el dormir con el morir? ¿Cuáles eran los objetivos del Señor Jesús al resucitar a Lázaro? Después de esto, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Para que creáis. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Vamos a Judea otra vez. El contexto de la muerte de su amigo Lázaro hace que al mencionarse a Judea y no a Betania, y al enfatizarse él otra vez, se señale a Judea como una región de muerte. Este contexto incluye las amenazas de muerte contra Jesús y los suyos, y la muerte espiritual en la que las autoridades judías están sumidas. Otra vez allá, los discípulos aún tienen muy presente y de manera viva la experiencia de terror de cuando quisieron apedrear al Señor Jesús. ¿Será que al Señor se le olvidó? El temor invade la mente de los discípulos y se resisten a su decisión de regresar a Judea. De aquí que Pedro en su momento le dirá que reconsidere su decisión de entregarse a los gobernantes judíos. Estando ofuscadas sus mentes por el temor, los discípulos interpretan inadecuadamente las palabras de Jesús, y sale a relucir un literalismo pernicioso que malentiende las 12 horas del día, el dormir de Lázaro y el equívoco de Tomás de la razón por la que el Señor Jesús va a Judea. Los evangelios sinópticos mencionan las tantas veces que el Señor les había hablado y explicado sobre su muerte expiatoria, pero los discípulos aún no logran captar la necesidad de su muerte. Todavía no procesan cómo es que su vida está en las manos del Padre y que todas sus acciones están motivadas por el amor. En este caso, por su amigo Lázaro. Y se preguntan si sabrá que lo quieren matar. ¿Cómo se expone volviendo ahí? Olvidan que el Señor les dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas y que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Haciendo así, el Señor convierte a Lázaro en un símbolo de todos nosotros los creyentes. A pesar del peligro, el Señor Jesús pone en práctica su propia doctrina, que el que ama no permanece indiferente. Ante este ejemplo del Señor, nosotros también debemos resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado y enfrentar todo peligro por amor a las almas perdidas. El cerco mortal que los adversarios de Jesús le han montado no es suficiente para detener el amor de Dios en Cristo Jesús. No tiene el día 12 horas. Esas 12 horas se refieren al período entre la salida y la puesta del sol y simboliza el período limitado de tiempo en que el Señor Jesús ha de realizar la voluntad del Padre en la tierra a pesar de las consecuencias que conlleva. Si su presencia en la tierra significa que está en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, entonces los que andan de noche
noche no podrán ejecutar sus tenebrosos planes contra él. Por tanto, el miedo de los discípulos es infundado, gratuito e irracional. El que anduviere de día. Aquí el Señor expresa una parábola en la que utiliza el día como una metáfora de la verdad y de la vida. Así como la luz evita los tropiezos al caminar, la verdad de Jesús nos libera del error y la falsedad. Y así como el que anda de día demuestra estar vivo, así Jesús, la luz del mundo, aporta sentido a nuestra vida en cuanto a conocimiento verdadero y propósito. Ve la luz de este mundo. El Señor Jesús indica aquí que solo los que andan de día, es decir, los que andan en la verdad de Dios, pueden verle a Él como luz de este mundo. Cristo Jesús es la luz del mundo, y quien no ve la luz de Jesús es un ciego espiritual. Este estado de ceguera se evidencia en la permanencia de las personas en las tinieblas del pecado. El gnosticismo habla de luz interior, y según ellos esta consiste en la adquisición del conocimiento esotérico. Pero al respecto de esta supuesta luz interior, la Biblia advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso debemos oír a Cristo Jesús, la luz del mundo, el unigénito lleno de gracia y de verdad, y poner en práctica su palabra. El que anduviere de noche, siendo la noche el período caracterizado por la ausencia de luz, entonces en esta parábola la noche simboliza la ausencia de verdad y de vida en la persona. Así como la noche sin luz no da seguridad alguna al caminar, quienes rechazan la luz de Jesús son presas del engaño, la falsedad y del error. La inseguridad que genera la oscuridad provoca una parálisis comparable a la muerte, y el que decide caminar aún sin poder ver va dando y dándose golpes, camina erráticamente y sin rumbo estable. Así es una vida sin Jesucristo, desordenada y sin sentido. Paradójicamente, muchos que rechazan a Cristo, manteniéndose en las tinieblas del error y del pecado, creen poseer la luz del conocimiento y de la verdad. De aquí la exhortación de Jesús: mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Tal y como un ojo enfermo falsea lo que ve, o bien deja en ceguera y oscuridad, así el engaño en nuestras creencias nos llena de errores y de miedos infundados. Por esto es que el Señor Jesús se ha convertido en tropiezo para los que andan en las tinieblas, para los que se pierden. No creerle al Señor demuestra que estamos siendo dominados por el mal. Por eso dice el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro amigo Lázaro. Decirse amigo era un modo común en que los primeros cristianos se llamaban entre sí, al igual que hermano. De esta manera el Señor Jesús hace saber que Lázaro es una de las ovejas de su redil. El Señor quiere ser nuestro amigo. Él nos trata como sus amigos. ¿Qué tan amigos nos sentimos del Señor Jesús? ¿Sentimos a los hermanos de la iglesia como nuestros amigos? Que la amistad del Señor y de nuestros hermanos sea siempre nuestra oración y propósito. Lázaro duerme. Mediante la figura del dormir, el Señor Jesús ilustra la promesa de la resurrección. No hay aquí en lo absoluto ningún tipo de referencia al alma, como testigos de Jehová y adventistas falsamente creen. Esta comparación entre el dormir y la muerte es solo por la aparente similitud. Es un eufemismo, porque para el Señor resucitar a un muerto es tan fácil como despertar a alguien.
En el pasaje de Job 14 del 12 al 15 está un antecedente bíblico al paralelismo que el Señor Jesús hace entre la muerte y el dormir. A diferencia de la mitología griega que presenta al sueño, hipnos, y a la muerte, tánatos, como mellizos, la Biblia presenta la muerte como un estado previo al despertar de la resurrección. Por esta perspectiva del Señor Jesús de ver la muerte como un dormir, el sueño se convirtió en un eufemismo de la muerte entre los cristianos, a los que los griegos denominaban necrópolis, es decir, lugar de los muertos. Los primeros cristianos renombraron como dormitorio, del griego koimeterion, que significa lugar para dormir, palabra esta que transliterada del griego se lee cementerio. Los primeros cristianos entonces concebían la necrópolis como un cementerio, es decir, un lugar para dormir, y fueron ellos los primeros en expresar a sus deudos la frase "descanse en paz", por la espera de la resurrección. Por otro lado, la Biblia también compara con la muerte el ignorar la realidad del pecado y el no reconocer la verdad eterna de Jesús. Por eso, la exhortación bíblica es a despertarnos y a levantarnos de entre los muertos para que nos alumbre Cristo. Voy a despertarle. Las autoridades judías llegaron al entierro y al duelo de Lázaro a dar el pésame, llamando a la resignación y promoviendo el conformismo. Pero el Señor Jesús llega a despertarlo del sueño, es decir, a resucitarlo, a darle vida. Y a sus hermanas también, en un sentido espiritual y emocional. La resurrección literal de Lázaro era necesaria para la gloria de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Al creer en Jesús como el Hijo de Dios, nosotros resucitamos en sentido espiritual, en el sentido de romper las cadenas del pecado. Al creer en Jesús como el Señor, los pobres reciben buenas nuevas, los quebrantados de corazón son sanados, los cautivos y los oprimidos son libres y los ciegos pueden ver, tanto en un sentido literal como emocional y espiritual. Si duerme, sanará. En el manuscrito griego literalmente dice, si duerme, será salvo. Cuando el Señor dijo, Lázaro duerme, sus discípulos entendieron literalmente sus palabras. Es buen síntoma que un enfermo grave concilie el sueño, pues significa que no hay agonía, que la muerte no está al acecho aún, que se recuperará, que está a salvo. Ahora bien, dado que un buen sueño es reparador de muchos males del cuerpo, los discípulos consideraron que si Lázaro estaba bien, entonces no era ya necesario ir a Judea, especialmente por el peligro de muerte que había. A pesar de su equívoco, irónicamente, los discípulos usaron el verbo griego sodezo, que tiene un doble significado, tanto sanarse como salvarse. Y hay manuscritos que dicen, si duerme, se levantará, como haciendo un juego de palabras entre levantarse de dormir y levantarse al resucitar. Los discípulos entonces no son conscientes de sus propias palabras y no captan el significado espiritual de lo que ellos mismos están diciendo. Pero en cuanto a nosotros, la realidad de la resurrección elimina el miedo a la muerte porque se ha muerto en el Señor. Todo el que muere o duerme en Cristo está a salvo. Todo verdadero cristiano al morir obtiene la salvación plena. En Cristo, la muerte es sorbida en victoria y ya no existe más el aguijón de la muerte. Todo verdadero creyente debe morir para ser transformado y así obtener la verdadera vida. Me alegro por vosotros. El Señor se alegra porque sus discípulos serán testigos presenciales de la resurrección de Lázaro, y también porque comprobarán de que Él es la resurrección y la vida, y que de Él depende la vida presente y futura de todos los seres humanos.
Entonces, los verdaderos receptores del milagro somos nosotros, sus discípulos, y no Lázaro. En la muerte y resurrección de Lázaro, el Señor Jesús procura para nosotros dos cosas: ampliar nuestra comprensión sobre su pasión y muerte en Jerusalén y cambiar nuestra perspectiva sobre la realidad de la muerte humana. Para los que creemos en Cristo, la muerte es una razón de alegría porque nos permite estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Por eso, muchos cristianos pentecostales de hoy somos los únicos que velamos a nuestros muertos con un culto al aire libre, como si fuese un culto de acción de gracias. Para que creáis. Recordemos los dos objetivos para la resurrección de Lázaro. El primero es la glorificación del Padre y del Hijo. Y este es el segundo objetivo de la resurrección: despertar en nosotros la fe. Una fe que nos permita reconocer la gloria y el poder de Dios. Al final de este relato, el apóstol Juan anota que incluso muchos de los maestros judíos creyeron en Jesús como el Mesías por la resurrección de Lázaro. Por esto, es sorprendente leer en los evangelios sinópticos que, a pesar de haber sido testigos de sus tantos milagros, el Señor Jesús reprochó varias veces la falta de fe de sus discípulos. ¿Y en nosotros? ¿Qué tanto nos asaltan las dudas? ¿Nuestras convicciones sobre el Señor Jesús son fuertes o vacilamos a veces? Los discípulos creían en Jesús, pero no llegaron a la fe plena sino hasta después de la resurrección del Señor. Por esto, la resurrección de Lázaro es más significativa porque anticipaba la resurrección de Jesús. Vamos a él. Vemos que el Señor Jesús habla como si Lázaro en realidad estuviese vivo. Su enfoque ahora es la realización del milagro. Su propósito no es ir a dar el pésame. Su objetivo no es María ni Marta. Su foco de acción ahora es el propio Lázaro. Tomás, llamado el Dídimo. En realidad, el nombre de este discípulo no era Tomás, pues este no es un nombre propio, sino un adjetivo. Tomás era su apodo. La palabra Tomás en arameo significa mellizo, y el apóstol Juan lo hace notar al mencionar la palabra griega correspondiente, que es Dídimos. ¿Por qué el apóstol Juan hace esta especificación? No se sabe por qué. El evangelio apócrifo, Hechos de Tomás, dice que Tomás era el hermano gemelo de Jesús y que su nombre real era Judas. Pero creer en esto es negar que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Por tanto, es imposible que haya nacido con un gemelo. Por su parte, la tradición de la iglesia siria dice que Tomás es Judas, el hermano del Señor. Incluso hay manuscritos del Evangelio de Juan que dicen Judas Tomás. Pero la identificación de Tomás con Judas de los 12 no es correcta, pues la lista de los 12, al mencionarlos a ambos, indica que son dos discípulos diferentes. La tradición de la iglesia armenia asegura que Tomás es el gemelo de Judas Tadeo, el hermano de Jesús, que también era apóstol. Pero en la mención de los hermanos del Señor Jesús en los evangelios sinópticos no hay indicios de que haya un gemelo entre sus hermanos. Las tradiciones de las iglesias antiguas chocan entre sí al respecto de reconocer a Tomás en Judas. Al final, las teorías sobre esta afirmación se diversifican al extremo. La interpretación espiritual y alegórica trae mejores resultados. Así pues, en este episodio, Tomás habla en nombre de los 12 y de todos nosotros los creyentes, tanto judíos como no judíos hasta el día de hoy. Se apunta a que todos debemos manejar un criterio de morir, no solo por Cristo, sino con Cristo, para llegar a ser semejantes a Jesús en su vida y en su muerte. Tan semejantes como si fuésemos gemelos o mellizos del Señor. ¿Qué tan semejantes al Señor somos?
¿Qué tanto deseamos ser como el Señor Jesús es? Esforcémonos por conformarnos a la imagen del Señor, para que muramos con Él. Tomás entendió mal las palabras del Señor cuando les dijo que Él está dispuesto a morir, pues a eso había venido. Además, les hizo la invitación a que se dejasen guiar por la luz de su ejemplo. Incluso los evangelios sinópticos dicen que el Señor Jesús exhortó a sus discípulos a que no se dejaran intimidar por el mundo y a estar dispuestos a perder su vida. Entonces, Tomás entendió que al final de ese mismo día Jesús iba a morir. Por eso dijo: vamos, para que muramos con Él. Ante la posibilidad que el Señor muriera al ir a Jerusalén, Tomás pensó que al presentarse, ese día habría una escaramuza en la que el Señor Jesús, con su muerte, inauguraría la guerra de liberación de Israel del yugo imperial romano. Su comprensión acerca de la muerte de Jesús es humana y superficial. Y sobre la resurrección del Señor Jesús, al igual que Marta, creyó que sería en el día postrero. Por eso, cuando le indicaron que el Señor Jesús había resucitado, él fue el único que no creyó. Hoy nosotros comprendemos que la señal característica de todo verdadero cristiano es la de estar dispuesto a morir por Cristo. No solo en su sentido literal, sino también en el sentido de hacer morir en nosotros lo terrenal y las obras de la carne.